La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. En esta noche estamos en el libro de Josué y vamos a estudiar el capítulo 7 y el 8. Josué 7. Y también vamos a estudiar el 8. Y pues, si ustedes se acuerdan, la semana pasada estuvimos analizando cuando los israelitas cruzaron el Jordán y tomaron a Jericó, ¿verdad? Y todo lo que eso implicaba y significaba. Pero hoy vamos a añadir un poco más a lo que entendimos en las últimas par de semanas. Creo que va a estar bastante interesante. Quiero excusar un sinnúmero de personas que están ausentes porque están de viaje. Iván y Mirna están con Richard y Marisol en México. Isaac y Marisa también salieron para México ayer. Carlos y María se excusaron porque tienen un examen final mañana y están preparando para él. Esos no están de viaje, pero están enterrados. Y así ustedes saben que hay una persona aprovechando el receso de primavera, ¿verdad? Pues, y para eso era. Nosotros vamos a disfrutar aquí de la palabra en esta noche. Ellos fueron los que se lo perdieron. Pero antes de presentarnos en oración y comenzar esta noche, pues quiero presentar a algunas personas que nos acompañan por primera vez. Tenemos a Saraí. Amén. Y Saraí y su esposo han estado en la iglesia ya en varias ocasiones y nos alegramos mucho que estés con nosotros. Amén. Está Adela, la ex roommate de María. Y te damos la bienvenida esta noche. Y también está Yanika, que nos, igual que Saraí, pues nos ha estado visitando ya por bastante tiempo, ¿no? En la iglesia y estamos contentos que nos acompañen esta noche. Los demás son viejos aquí, así que... No, el viejo lo quita. Los demás llevan más tiempo. Vamos viejo. Déjame no decirle viejo, vamos a decirle fundador. El otro día, en la reunión de adoración, estábamos hablando y Toño nos dijo, bueno, si éramos antes de Cristo o después de Cristo. Estamos por ahí. Vamos a presentarnos en oración y comenzamos con Josué capítulo 7 y versículo 1. Padre, en esta noche te damos gracias por tus misericordias, porque te ha placido, Señor, que estemos en pie. Tú eres el Dios que nos cuida, el Dios que nos da el reposo. Y te pedimos esta noche por los hermanos que están de viaje y que tú cuides todas estas familias y los jóvenes y los niños y que nos bendigas a nosotros. Señor, si alguien más se va a añadir a nosotros y viene de camino, cuídale también. Y que al llegar reciba la bendición de tu amor y de tu presencia. Bendícenos a nosotros al estudiar tu palabra, ilumínanos y que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la sabiduría necesaria. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ¿estamos listos? Amén. 7, versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sardi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Si se acuerdan, cuando fueron a atacar a Jericó, el Señor declaró aquello todo anatema, ¿no? Prohibido. No se podía tocar nada, ni tomar un utensilio, ni tomar oro, ni plata, nada. Cualquier cosa que sobreviviera a aquel ataque iba a ser dedicado al Señor y había que llevarlo al tabernáculo. Nadie podía tomar botín, ¿eh? Nadie. Entonces el Señor estuvo con ellos en Jericó y ustedes saben el resultado de eso. El Señor les dio la victoria, pero ahora tenemos un problema, porque ahora vamos un poquito más tierra adentro y nos vamos a encontrar con un pequeño problema, ¿verdad? Vamos a tropezar con la derrota de los israelitas. Y el asunto es por qué. Este versículo es una introducción y nos dice, sin que nadie lo supiera, alguien en Jericó tomó del botín.
alguien tomó del anatema. Secreto, nadie lo sabía, pero el Señor sí lo sabe. Dios lo reveló. Dios lo revela. So, vamos a ver eso en esta noche. So, lo que está pasando es que las 12 tribus vienen, cruzan el Jordán, ¿se acuerdan que las aguas se parten? Entran y el primer lugar que tienen que atacar es a Jericó, porque es la ciudad que está en el valle. Ellos pretenden subir por la cordillera. Primero tienen que eliminar a Jericó, porque tú no quieres subir y tener el enemigo en tu retaguardia. ¿Amén? Y la toma de Jericó fue distinta porque ellos no tuvieron que hacer mucho. El Señor hizo que los muros se derribaran, ¿verdad? Entonces después de Jericó, ahora por eso que van a ir para donde hay, que ya es subiendo para arriba, monta arriba. Esto es estratégico, porque una vez eliminen a Jericó y a Ai, están arriba en la montaña. Y esa cordillera sube norte y sur todo Israel. Y de ahí ellos pueden bajar y descender y atacar cualquier cosa. O sea, la toma de la cordillera era esencial. So, la gente dice, ¿por qué están atacando a Jericó y atacando ahí? Bueno, esas son las razones. Muy estratégico. Un poquito más adelante vamos a ver la estrategia que utilizaron, pero vamos a seguir ahora con el versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betaven, hacia el oriente de Betel. Lo único es que Betel queda a 2 millas de Ai. Ese detalle es importante, porque Betel, el rey de Betel y el rey de Ai trabajan juntos y se defienden y van a luchar juntos contra los israelitas. Y les habló diciendo a estos hombres: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. ¿Se acuerdan que los israelitas mandaron anteriormente 2 espías a reconocer la tierra? Pues aquí mandó para estudiar a Ai. 3. Y volviéndose a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Estas ciudades, que ellos llaman ciudades, son pequeñas. Hay, como ustedes van a ver luego, se nos dice que viven 12,000 personas. Eso es entre todos, hombres, mujeres y todo. O sea que son ciudades metropolitanas enormes, porque en aquella época estos pueblos, estas ciudades, eran naciones en sí, ¿verdad? No son naciones como lo somos nosotros en esta noche. La dificultad de Jericó estribaba en los muros. Si usted estudia la arqueología de Jericó, Jericó está en un monte, tiene un muro abajo de 15 pies de altura, pero si usted sigue subiendo hay unas torres de 30 y 35 pies y alrededor de la ciudad arriba hay otro muro de 35 pies de alto, y todo eso subiendo un monte. Era imposible para los israelitas, sin la tecnología moderna, tomar a Jericó. Claro, no es una ciudad enorme, pero eso no es el detalle. Por eso es que Dios es quien derriba esos muros. Sin eso ellos no podían tomar la ciudad. ¿Bien? Versículo 4, ¿no? Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Ya, yo quiero que ustedes escuchen algo. ¿Quién estaba dirigiendo a los israelitas? Dios mismo. Él le decía que tiene que hacer, que esto, otro, lo otro. ¿Qué pasó en el versículo 3? ¿Quién le dio el consejo a Josué? Mándate 2,000 o 3,000 nada más. Los espías. Pero el hombre le está diciendo a Josué, estos hombres, qué es lo que él tiene que hacer. Y él los escuchó. Y entonces se enviaron 2,000 o 3,000. Y estos hombres que mandaron salieron corriendo, huyeron. Y ahora viene una derrota muy fea para el pueblo israelita, porque recuerden, ellos están entrando como el pueblo que sale de Egipto. Las 10 plagas, es Jehová el que está con ellos. Este es el mismo Dios que le abre el mar rojo. Cruzan y están en el desierto.
Y todas estas naciones están aterrorizadas porque vienen los israelitas. Y no es que vengan los israelitas, es que Dios está con ellos. Y no pierden una, porque Dios está con ellos. Entonces van cargando el arca, la presencia de Dios. De momento aquí en Ai, son derrotados. Y de la manera más fea, estos hombres salen corriendo, huyendo, cobardes, de temor. ¿Qué explicación habrá a esto, verdad? Vamos a ver. 5. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Son solamente 36, no son muchos. Pero eso no es la vergüenza, es que salieron huyendo. Huyendo. Y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Por qué el corazón del pueblo desfalleció? Porque es la primera vez que sufren una derrota. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque Él siempre nos da la victoria y aquí somos derrotados. O sea que Dios no estaba con nosotros. Eso es de gran preocupación. Porque ellos vienen a invadir esta tierra que está llena de diferentes tribus y gente. Y sin Dios no la van a hacer. No la van a hacer. Alguna explicación tiene que haber, ¿verdad? 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Aquí está todo el mundo humillándose delante de la presencia del Señor. 7. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán? Para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. ¿Ustedes ven la mala costumbre de los seres humanos? ¿Le están echando la culpa a quién? A Dios. En vez de decir, ¿qué fue lo que nosotros hicimos mal? Óyeme. Yo creo que fue cuando mandaron a los 2.000 o 3.000 personas sin consultarlo con él. Ya. Pero el ser humano se comporta de tal manera que no mira para aquí. ¿No? ¿Para qué? Siempre buscan un culpable. Sí, la gente se enoja con Dios, se va de la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué estoy aquí si esto no funciona? Y hay razones por las cuales pasamos las situaciones que pasamos, pero no. Si tú eres Dios, ¿qué pasó? Que no resolviste este problema. A lo mejor necesitamos aprender algo. A lo mejor necesitamos cambiar ciertas actitudes. Dios está tratando con nosotros y Dios está forzándolos a que se examinen. Pero la reacción muchas veces del ser humano es echar las culpas, ¿no? Fue la mujer que me diste, fue la serpiente. Desde el principio. Sí. Desde el principio. Desde el principio. Sí, desde el principio supieron qué hacer. Y eso lo escuchamos en la iglesia cuando alguien se comporta de cierta manera y no consigue el apoyo de los demás. ¿Por qué se van de la iglesia? Porque son unos hipócritas, ¿no? Así es. Yo creía que eran mis amigos y mis hermanos. Y, bueno, yo creo que te aprecian y te estiman, pero si haces algo que uno no puede apoyar y respaldar, eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Si alguien está mintiendo, yo no creo, ojalá que no, ¿verdad? Yo espero que en ninguna iglesia la gente diga, magnífico, voy a mentir contigo. No, ¿verdad? Y la gente ahí se va a quedar aislada. So, hay que entender esa dinámica. Ok. ¿Dónde me quedé, hermano? 8. El 8. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. O sea, el problema del líder, que es Josué, ¿cómo le explica esto? Porque los hombres salieron corriendo. Como líder quedó en vergüenza. ¿Verdad? Y muchas veces uno trabaja para organizar cierto evento, cierta actividad, y es difícil cuando la gente no aparece. Yeah. La gente me dice, pastor, ¿qué pasó? Ay, yo no sé. ¿Verdad? Pero eso pasa de vez en cuando. Versículo 9. Eso es fácil. Vamos a buscar una solución. Ya.
Ya, y eso va a pasar ya mismo. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces quedarás tú a tu gran nombre. El asunto aquí ahora es, la razón por la cual esta gente nos tiene temor es porque ellos saben que tú estás conmigo, tú estás con nosotros. Pero si ellos ven que tú no estás con nosotros, ¿qué será de nosotros? ¿Qué nos espera? ¿Sí? Están en crisis. Para empezar, los israelitas no eran un pueblo guerrero, eran esclavos en Egipto. La única manera que ellos van a luchar y vencer es que el Señor esté con ellos. Y el Señor está garantizando eso. ¿Qué podría explicar que la presencia de Dios no está allí con ellos? A ver, versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés estaba frente al mar rojo y dijo, espérate, es tiempo de orar? ¿Qué le dijo el Señor? Para eso. Aquí está Josué, lamentándose, llorando, clamando. ¿Está bien? Luce bien. Los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán. Entonces, Mira que esos españoles cuando empiezan no paran. Eso se supone que me pase a mí, no a ti. No la conozco, no la conozco. Señor, la mujer que me diste. Entonces este hombre está lamentando el fracaso y todo ese tipo de cosas. El Señor le dice, para ya chico, levántate. Hay que hacer algo, hay que buscar una solución. Vamos a resolver esto. Así somos nosotros, ¿verdad que sí? Sí. Muchachos, nosotros lloramos. Y ya estamos ahí clamando al Señor, pero la gente me dice, pero pastor, no pasa nada. No. ¿Por qué? Pues te tienes que levantar. Tú tienes que tomar acción, tú tienes que actuar en fe. Tú conoces la palabra, tú sabes lo que hay que hacer aquí. ¿Sí? Pero si tú quieres quejarte y llorar todo el día, pues gózate. Hay gente que le gusta el lamento. Como hay gente que le gusta la depresión. Y le gusta estar en depresión. Y ser víctima. Y ser víctima. Y usted le puede explicar 40 veces cómo salir de la depresión. Ay, gracias. ¡Yujú! Levántate. Como que le gusta que los demás le cojan pena. Eso es algo interesante. Hay distintas razones para eso. La gente que le gusta llamar la atención y otros pues le gustan los abrazos y los besos. Hay muchas razones para eso. Pero el cristiano debe actuar en fe y remediar la situación. El Señor está exhortando al líder que haga eso, ¿verdad? Vamos a ver. 11. Mira lo que el Señor le dice. Israel ha pecado. En otras palabras, no te sigas lamentando aquí porque tú no sabes lo que está pasando, pero yo te voy a explicar, Israel ha pecado. Y esa es la causa de todo este problema. 11. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios empieza a escribir la lista de ofensas que se ha cometido. Me quiero detener aquí. Vamos a descubrir que la persona que cometió esto es un solo hombre, llamado Acán. Pero el Señor dice, todo Israel pecó contra mí. Toda la nación. ¿Por qué el pecado de una sola persona se aplica a todos? Segundo, ¿y eso solamente es Antiguo Testamento o eso aplica al Nuevo Testamento? También es igual, es lo mismo. Exactamente. Yo pienso porque al ver pecado nos deja fluir la presencia del Señor. Y ahora pasa también igual. Vamos a ver lo siguiente. Este hombre, y ya mismo
van a ver el proceso que el Señor identifica al hombre. Y cuando le preguntan, él dice, me encontré con un manto babilónico de costoso, ¿no? Y encontré esto, y encontré oro, y yo pues lo tomé. ¿Y dónde lo escondió? En su caseta. Y ustedes saben que en estas casetas viven familias completas. Y lo enterró en el medio de la caseta. Ahí está enterradito. Vamos a suponer que él solito fue el que tomó las cosas. El problema es que todo el mundo, los que viven allí, todo el mundo sabe. Son cómplices. Tal vez en el que nos robaron, quién sabe si ellos también fueron de los que tomaron, pero vamos a asumir que no. Pero son cómplices en qué? En el encubrimiento, en el engaño. Sabiendo ellos que eso no era correcto porque Dios había prohibido tal conducta, debieron haberle dicho a Acán, espérate, te apreciamos y te estimamos, tú eres un hermano muy lindo, pero eso está mal. Y es inaceptable. El Señor prohibió eso. Eso es lo que tenían que hacer, pero no lo hicieron. Si ustedes ya mismo ya ven la consecuencia de todo eso. ¿Está bien? Entonces el problema es que si el Señor le permite eso a esta gente y el Señor no lo enfrenta, ¿qué dice? Olvídate del Antiguo Testamento, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Un poco de levadura. Leva toda la masa. Si se lo permite a eso corre. Pues espérate, la próxima vez yo también voy a... ¿Por qué no? Queriendo decir que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad por la conducta de nuestros hermanos. Y nosotros tenemos que, dice la Biblia, Nuevo Testamento, olvídese del Antiguo, tenemos que exhortarnos los unos a los otros. ¿Verdad? La gente llega a las iglesias cristianas con una actitud de que nadie me puede decir nada a mí. ¿Y quién eres tú para hablar? Y a veces la gente de la iglesia no se atreve, pero bíblicamente esa es nuestra responsabilidad. La gente trata de silenciar a los pastores, ¿verdad? No, si me dicen algo yo me voy de aquí. Es mi responsabilidad hablar. Si yo callo, yo tengo un problema. Nadie debería callar. ¿Está bien? Entonces esto es importante. Cuando un miembro del cuerpo se duele todo el cuerpo. Se afecta todo el cuerpo. Y el significado espiritual es que si nosotros toleramos el pecado en la iglesia, nos vamos a afectar todos. Todos. La gente dice, el pastor maniático, yo me voy para la otra iglesia porque allí no me dicen nada. Vete a tu propio riesgo. Te vas a tu propio riesgo. Porque la vida cristiana, la vida del discipulado, es una vida de responsabilidad. De nosotros asumir nuestra responsabilidad cristiana. La gente puede ser cascarrabia, puede tener mal genio, pueden asustar, pueden gritar, coger. La palabra no cambia. Como quiera hay que decirte, lindo, confiesa tu pecado y arrepiéntete. Como quiere decir que su pecado le alcanzará. Su pecado le alcanzará. A donde vaya, lo va a alcanzar. Ya. Y vamos a ver aquí, la gente dice, pero ¿por qué el Señor no dijo algo al principio? Porque en Jericó los pudo haber exterminado. El Señor los dejó pasar. Porque el pecado le alcanzará. Y los israelitas, cuando fueron acá y tratando de tomar a Jai, les alcanzó su pecado. De momento las cosas no funcionan bien, todo sale mal, y la gente dice, pero ¿por qué todo sale mal? Cuando tú no tienes la gracia del Señor contigo, el favor divino contigo, tú debes irte a orar y pensar esto bien y hablar con el Señor y decir, Señor, ¿qué pasa? Muéstrame, háblame. Y aunque se tarde 2 o 3 semanas, aunque se tarde 2 meses, espera en Él. Espera en Él. Algo está fuera de sitio. Y el Señor te tiene que mostrar. Y ustedes van a ver qué lindo es el proceso de revelación aquí. Porque lo que la Biblia nos enseña es que no hay nada que se haga al escondido, que no salga a la luz. Vamos a ver ese ejemplo aquí. Versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a hacer anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Yo no voy a estar más con ustedes. Si ustedes siguen con estas actitudes, esta desobediencia, esta rebelión, no cuenten conmigo. Tienen que irse solos,
Yo no sé usted, pero es un privilegio y una gran ventaja tener el Señor de nuestro lado. Y nosotros podemos comportarnos de cierta manera y decir, no me cae un rayo encima, yo estoy bien, pero tu pecado te alcanzará, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. A mí me impresiona a veces cómo la gente miente, pueden mentir en una iglesia, ¿verdad? Y creerse que el Dios que vive no nos ve. Nos ve, nos corrige, nos disciplina. Dios a quien ama, disciplina. No nos quedamos sin disciplina, ¿verdad? Entonces la gente dice, pero es que nadie sabe. Bueno, pero Él sabe. Él sabe, ¿verdad? Versículo 13, ¿no? Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Este pecado, esta rebelión, esta conducta, hay que sacarla, hay que eliminarla, hay que enfrentarla. Ay no, pero es que no me gusta, pastor, que hablen así. ¿Y cómo se supone que lo hagamos? Lo importante es que lo hagamos, ¿verdad? Que lo hagamos. Sí, a veces uno predica un sermón del pecado y que hay que arrepentirse. Ay no, yo me voy por una iglesia donde amen a la gente. Dios a quien ama, corrige. Es un mal entendimiento del amor. Cuando usted ama, usted no se queda callado. Si usted ve a su hijo o su hija comportándose mal, usted habla a tiempo. Porque ama al muchacho. Yo sé que el texto dice, ninguna disciplina, ¿verdad? Es causa de gozo, ¿no? Pero a su tiempo produce fruto. Y los muchachos se sienten, ¿verdad? Ay, mami, yo creía que tú me amabas. ¿Verdad? Nos tratan de manipular para que no digamos nada, pero hay que jalar las orejas. Es como nosotros les protegemos. Que no lo entiendan hoy, magnífico, pero lo van a entender mañana. Permitan que ellos maduren y tengan experiencia y lo van a apreciar. Muchos de nosotros nos criamos en épocas donde le daban a uno un piñazo, ¿no? Hoy en día te meten preso porque eso es violar los derechos de ellos. Bueno, olvídate de eso. Eso duele, pero después te dice, qué bueno que mi mamá a tiempo me dio el regaño aquel. Uno aprende a apreciar esas cosas. Yo creo que es algo que falta en nuestra sociedad hoy en día. Ni los maestros le pueden decir nada a los niños. Los papás vienen a meter a los maestros presos, ¿no? ¿Y quién los va a corregir? Antes se respetaba a los adultos, ahora... Si a un adulto le dice algo a un joven, a un niño, eso hay que buscar un abogado. Todos estos valores los hemos ido perdiendo. Muy bien, versículo 14, ¿verdad? Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa de Jehová tomare se acercará por los varones. ¿Eso qué está pasando? Hay que coger la primer tribu. Todas van a desfilar una a una por el tabernáculo, donde está el arca. Y cuando el Señor le indique a estos líderes y sacerdotes, para esa tribu se tiene que detener. Entonces esa tribu, ustedes saben que son divididas por familia y todo lo demás, y párate aquí. Y van hasta que lleguen al hombre, que es. ¿Cómo se discernía esto? ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de las vestimentas del sacerdote? Había un pectoral, habían 12 piedras, y detrás del pectoral habían 2 piedritas que se llamaban el unim y el tumim. Entonces sacaban estas piedras y a través de las luces que brillaban a través de estas piedras, porque eran cristales, ellos podían determinar cuando el Señor les decía que sí o el Señor les decía que no. Los sacerdotes estaban allí y hacían su cosita con el unim y el tumim. Párate aquí. Nadie sabía por qué el Señor los detuvo, pero después Dios habla y Dios implica. Vamos a ir. Vamos a ver el desfile de todas estas tribus. 15. Y
Y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. 16. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá. Judá es la tribu del Mesías. Judá es la privilegiada, pero es Judá quien comete este pecado. Uy, uy, uy. 17. Y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. ¿Ustedes ven el proceso? ¿Sí? Proceso lento, pero se llega. 19. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. No, esto es una situación un poco complicada. Nosotros a veces hoy en día en la iglesia le decimos: hermano, explíquenos qué fue lo que pasó. No, nada. No hay nada que hablar, pastor. Pero cuando el Señor te dice: ven acá. Y ahora estamos frente al arca, frente al tabernáculo, y Josué te dice: es mejor que diga que sea aquí, ¿sabes? Porque está frente al Señor. ¿Ustedes se acuerdan lo que le pasó a Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento? Esas son cosas que, perdóname, pero mete miedo, ¿no? Mete miedo. A ver. ¿Dónde me quedé más? 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Confesó. 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces ahora Josué tiene que confirmar y verificar esto. A Josué esto lo tomó por sorpresa. 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ella. Y tomándolo, 22, 23, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acab, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? O sea, ¿por qué no hiciste este daño? Porque esto afectó a todo el mundo. Y fuimos derrotados. Y nuestros hombres salieron huyendo. ¿Amén? Los soldados salen corriendo porque, si han leído bastante en su Biblia, saben que Dios confunde. Dios los echa a correr porque les produce un temor profundo. Es Dios el que hace esto. Y esta es la explicación. Aquí hay un problema espiritual profundo que nos afecta a todos. A todos. De la manera que alguien se comporta en la iglesia nos afecta a todos. La gente no lo realiza, pero somos el cuerpo de Cristo. ¿Verdad? Y esa es la importancia de uno asumir la responsabilidad como miembro de la iglesia y de dar buen testimonio. A ver. Esto que viene ahora es un poco difícil, pero hay que ir a enfrentar esto. 25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. 26. Y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Bien, que es el sitio donde lo apedrearon.
Muy bien. Yo quiero que ustedes sepan que hay un gran debate entre los exégetas en la interpretación de estos últimos versículos. La pregunta es si apedrearon a Acán solo o a todos sus hijos y sus hijas. Entonces hay un lado que dice, no, porque el Señor dijo que tú no puedes sacrificar tus hijos o pasarlos por el fuego, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La dedicación a Moloch. Dios no va no, eso está prohibido si leen el Deuteronomio, Sí, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Entonces está el otro bando que dice, pero es que estos no eran niños, ya eran adultos. estos eran adultos. Entonces ellos tienen que asumir la responsabilidad de su pecado. Eran cómplices. ¿Verdad? Y ahí habla en plural, perdona que me interrumpe, ahí habla en plural, los apedrearon, los Sí. quemaron. Sí, pero la verdad es, No solo ustedes. la verdad es que cuando uno ve diferentes traducciones, Ok. hay quien interpreta, la traducción es singular y hay otros que son plurales. Por eso el debate. Por eso es el debate. Ok. Puede ser una cosa o la otra. ¿Sí? Y no les tenemos una solución definitiva, eso cada cual tiene que decidir cómo usted lo ve, cómo usted lo piensa. Pero it doesn't matter si apedrearon a 1 o a 15, Dios enfrentó el pecado del pueblo, La versión internacional dice que los apedrearon a toda la familia. a todos. Sí, dependiendo de la versión. So, eso para nosotros es importante. Israel no puede proceder sin lidiar con su pecado. Eso nos habla a nosotros, ¿verdad? Como iglesia. ¿Cómo vamos a proceder si hay pecado en el pueblo? Nos vamos a tener que detener. Y el que no se quiera detener, yo lo que quiero que ustedes sepan, Dios nos va a detener. Él lo hace. No vamos a pasar para ningún lado hasta que no resolvamos esto. Nosotros vivimos una experiencia, mi esposo y yo, en la iglesia donde estábamos. De repente empezó a haber como una pesadez en el grupo de adoración. Pues éramos 21 integrantes, era grandísimo. Entonces empezamos todos a hablar y ¿qué es? ¿Por qué se siente esto? Y empezamos a ayunar todos juntos y a pedirle al Señor que nos revelara qué era. Hermano, una cosa impresionante, lo oigo y recuerdo ese caso. Llegó un pastor de Monterrey, de la nada llegó, y él señaló a una persona que él había molestado a alguien en México, a una nena. Y estaba en la agrupación con nosotros, pero nuestro pastor era muy loco, no americano. Y él era loco con él y bueno, Ya. entonces Gracias por la aclarar, porque yo entendí, nuestro pastor era un Era un loco. loco. No, wow, el americano, mira todos los talentos, tocaba piano, bueno, tenía diversidad de dones y talentos y eso, y entonces pues él abrió su corazón, lo recibimos y todo. Pero en el momento no nos dimos cuenta, con el tiempo empezamos a sentir eso y eso. Cuando llegó este pastor y lo señaló, dijo, lo estamos buscando por esto y esto, y explicó todo. Ahí nos dimos cuenta. Por esa persona empezó a venir un decaimiento en toda la agrupación. Ya. O sea que es real, lo vivimos en estos tiempos. Ya. Y estas personas van de iglesia en iglesia diciendo, a la iglesia nueva que voy a ir, nadie sabe, nadie conoce. El problema es que el Señor sí sabe y sí conoce. Y no importa donde usted huya y coja, usted no puede huir de la presencia de Dios. Dios lo va a enfrentar en algún momento. Nosotros creemos que Dios revela y muestra, y nuevamente lo que saca en el oculto va a salir a la luz, ¿verdad? Eso es triste, pero así sucede. Por eso en el don de profecía se descubren las intenciones del corazón. Y Dios a veces tiene que mostrar ciertas cosas, a veces Dios tiene que hablar. Por eso esas experiencias a veces son dramáticas en la iglesia, ¿verdad? Por lo general todo es tranquilo, todo con calma, pero cuando Dios decide mostrar y revelar algo, wow. Él lo baja a uno, Wow. como sea. Como sea. Nosotros nos quedamos impresionados porque era una persona que ni siquiera sabíamos, llegó y no era un día de servicio y llegó a nuestra iglesia. Bueno, nuestro pastor lloró y todo porque fue él quien en realidad le dio el paso a este señor. Y entonces, pues a veces nos falta discernimiento, ¿verdad? Pero fue una experiencia que aprendimos. Gracias por decirme eso, Ruth. A veces llega gente nueva a la iglesia y pues uno no los conoce.
Y uno le da la oportunidad, ¿verdad? Y después los hermanos dicen, pastor, ¿y por qué usted le dio la oportunidad a ese señor? ¡Él está loco! ¿Qué sé yo? ¿Verdad? Uno descubre estas cosas en el camino. En el camino. Miren, esta gente fueron, derrotaron a Jericó, siguieron marchando y caminando. Y fue más abajo que el Señor dijo, no. No puedo seguir así, ¿sabes? Ya. Nos detenemos y enfrentamos a Dios. Cuando Dios decide eso, ¿se acuerdan de los israelitas en el desierto? Aquí nadie entra a la tierra prometida así. Aquí nadie entra a la tierra de leche y miel en desobediencia, en rebelión. Y si ustedes quieren insistir en eso, magnífico, se mueren en el desierto. Eso lo hace Dios. Sí, Señor. Eso lo hace Dios. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que ser sensibles a eso. Y si queremos que las cosas nos salgan bien, vamos a humillarnos delante de la presencia del Señor. ¿Alguna otra pregunta o comentario en el capítulo 7? Vamos para el 8. Dice el 1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. No. ¿Se acuerdan cuando los hombres le dijeron a Josué, no, con 2 o 3 mil nada más? Ahora, ¿qué dice el Señor? Te vas a llevar a todo el mundo. Son 600,000. Esto es importante que nosotros consultemos al Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué tú quieres que nosotros hagamos? ¿Qué tú quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad para nuestra iglesia? ¿Verdad? Y se supone que nos estemos apoyando los unos a los otros en oración. ¿Verdad? Y llega el culto el domingo, usted ore por la gente que va a tocar, los instrumentos musicales, los que traen los cánticos, las alabanzas y el predicador. Póngale oración. ¿Verdad? Porque eso es lo que queremos, el favor de Dios con nosotros. Muy bien, versículo 2. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. ¿Cómo le hicieron a Jericó y a su rey? Los exterminaron a todos. Eso nos parece muy cruel. Hoy vamos a contestar la pregunta de la aparente crueldad. Dios tiene una razón para todo. Yo le voy a dar la explicación esta noche. Cuando Dios dice, mátalos a todos, yo le voy a dar la explicación. ¿Está bien? A ver. 2, nuevamente, y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Aquí, distinto a Jericó, lo que es igual a Jericó es que hay que matarlo, hay que exterminarlo. Pero lo que es distinto a Jericó es que aquí no hay anatema. Aquí no hay nada prohibido. Aquí se les permite tomar el botín. Interesante, ¿eh? Cuando Dios dice que sí, es sí. Si te dijo que no, es no. Pero entonces, pastor, ¿cuándo sí y cuándo no? No es liga. Bueno, porque cuando te dice que no, Dios prueba los corazones y la obediencia. Y se revela quién es el que no va a seguir la instrucción. Y ya él sacó el anatema, ahora los demás pueden disfrutar de lo que tienen. Y entonces hay premios y recompensas en la Biblia. Hay bendiciones en la Biblia que nos toca a nosotros. Pero también hay juicio, hay disciplina. También, ¿verdad? Y está lo bueno y lo malo. Y Dios es el que reparte ambas cosas. Dios reparte lo bueno y lo malo. ¿Dónde estoy? ¿En el 3? Sí. Y ya vieron que le van a poner una emboscada. Aquí no van a caminar alrededor de la ciudad. Aquí no van a tocar la trompeta. Aquí no van a caminar con el arca. Aquí no es Dios el que se va a intervenir a destruir esta ciudad y destruir el enemigo. Ellos van a tener que hacerlo. ¿Por qué la diferencia? A veces Dios hace algo por ti, pero a veces te toca a ti hacerlo. Todo el mundo quiere que Dios lo haga por mí. ¿Verdad? Pero hay veces Dios lo que quiere es levántate y camina. Te toca a ti. Yo creo que Dios estaba madurando el pueblo para seguir expandiéndose
y desarrollaran las habilidades para poder conquistar las tierras que ya él le había prometido que él iba a conquistar. Y además, crear en ellos la seguridad de que Dios estaba con ellos. Yeah. Y miren cómo él lo va a hacer. ¿Se acuerdan la última vez que mandaron 3,000 hombres? Salieron huyendo, corriendo. Dios está diciendo, ustedes van a ir y nadie va a coger. Ustedes se van a enfrentar a esto. Pero tú no vas a estar. Sí. Pero allá, mira allá. Yo quiero ver lo que ustedes van a hacer. So, usted y yo fracasamos, fallamos la prueba. No es que Dios te va a resolver el problema a ti. Te va a enseñar a que tú resuelvas el problema. Te va a enseñar que tú lo enfrentes. No podemos llevar a toda la gente de la manito todo el tiempo. Hay un momento para crecer, como dice Toño, para madurar. Y tú tienes que demostrar que creciste. Ok, pues te toca a ti. A ver cómo lo haces ahora. Señor, vamos en tu nombre. Magnífico. Adelante. Pastor, Sí, ma. y es un detalle que usted había mencionado, creo que en el otro estudio bíblico, que a mí pues me ministró, y era que el Señor camina contigo hasta cierto punto, pero va a llegar a un cierto punto del camino que te deja solo y que tú dices que no lo siento. Yeah. Es porque ya tienes que caminar como los bebés ya, Yeah. vamos paso por paso. Yeah. Ya tienes que Yeah. caminar. Entonces ahí entendí muchas veces que dice, ay, estaré haciendo las cosas correctas. Que no es todo el tiempo, porque la presencia del Señor y todo eso se siente, pero no todo el tiempo la vas a estar sintiendo de una manera tan fuerte como tú quisieras, porque uno se acostumbra a eso. Yeah. Pero llega un momento que no, que ya el Señor te espera de ti que vayas ahí solito. So, uno de los grandes problemas que nosotros los cristianos tenemos, esto va a sonar mal, no reaccione nadie, escuche primero, es que nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador. Y muchos de nosotros nos hacemos dependientes del Espíritu. ¿Usted me entendió? Uno se recuesta del Espíritu. Pero no es que el Espíritu Santo fue dado para que nos resuelva todos los asuntos a nosotros. No, Él es solo nuestro ayudador. Te guía, te dirige, te sostiene. Pero tú tienes que hacerlo. La cúspide, el clima, la cima de la experiencia humana cristiana, es que andemos por fe. Hay que caminar por fe. Tú tienes que caminar. Y lo vas a tener que caminar solo o sola. Y ahí es que nosotros quisiéramos quedarnos en aquella época de que el Espíritu Santo para aquí y el Espíritu Santo para allá. Bueno, llega un momento que si el Espíritu es quien te está ayudando a crecer y a madurar, te deja sola, te deja solo. Nosotros nos desesperamos porque nos sentimos que el Señor nos abandonó, ¿verdad? Pero es que quiere que crezcamos. Andar por fe significa que ya a estas alturas tú debes saber qué es lo que tú tienes que hacer. Tú sabes lo bueno y sabes lo malo. Pues ve y hazlo. No hay que clamar aquí. No hay que desregar la ropa de uno. Ve y haz el bien. ¿Eh? Pero muchos de nosotros todavía estamos tratando de ser bebés, de ser niños, de ser niñas. Y duele crecer, pero tenemos que llegar ahí. Tenemos que llegar ahí. ¿En qué versículo estoy? En el 8. 3. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai, y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche. O sea, lo que va a pasar aquí es, aquí está la ciudad de Ai. ¿Está bien? Al oeste está Betel, 2 millas después. Él va a coger esos 30 y ahorita van a subir a 35,000 y los va a poner por aquí. Porque Josué va a atacar a Ai de frente. La última vez, cuando me vinieron los 2 o 3 mil hombres, esta gente salió de la ciudad, esta gente de Betel vino y los atacó por el lado, y toda esta gente sale corriendo.
La emboscada es la siguiente. Josué va a intentar hacer el mismo ataque frontal a la ciudad. Esta gente están escondidos aquí. Y cuando los de Betel y los de Ai salgan a hacerle frente a Josué, esta gente que está en la retaguardia va a entrar a la ciudad y la va a quemar. Porque cuando los soldados se salgan de la ciudad está sola, sin defensa. ¿Verdad? Noten ustedes, no hay trompeta, no hay caminar el arca, es pura estrategia militar. El Señor lo dijo, te toca a ti ahora, resuélvelo. Y Josué se lo inventó. Muy interesante. A ver. 4. Y les mandó diciendo a los 30,000, atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos. Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos. Entonces vosotros levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Versículo 8. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a las palabras de Jehová. Mirad que os lo he mandado. 9. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. 10. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra él. 11. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó. Llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. 12. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Había que añadir 5,000 hombres más porque está Betel. Y no solamente hay que emboscar a Ai, hay que saber cómo frenar a los de Betel. hacer un ataque simultáneo. Ya. 13, ¿no? Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. 14. Aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. 17. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera atrás de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. 19. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Josué tiene una lanza, y la señal era que cuando él alzara la lanza, los que estaban en la emboscada era que iban a atacar. Porque Josué sabía cuando él había sacado a esa gente de la ciudad, ¿no? ¿Okay? Muy bien. Versículo 20. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí, que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. En otras palabras, Josué y su gente están aparentemente huyendo. Estos hombres empiezan a perseguirlo, sale la emboscada, no solamente vienen unos cuantos a atacar la ciudad, otros van detrás de los que los persiguen. Y llega un momento que Josué se detiene, ya no huye más, se vira. Y ahora esa gente está atrapada. ¿Está bien? No tienen salida. ¿De dónde me quedé, mano? 21. Josué y todo Israel, viendo
que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. 22. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y lo hicieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai, en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y a todos habían caído a filo de espada, hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también le hirieron a filo de espada. 25. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad, conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai le colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy. Muy bien, hemos leído cómo Israel destruye esta segunda ciudad. Ahora vamos a ver lo que pasa después, versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. 31. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos estudiando los israelitas en el desierto, que querían construir un altar, y las instrucciones del Señor fue que había que usar piedras que nadie había... ¿Qué? No puede usar ningún instrumento para lijarlas, pulirlas. Tienen que ser piedras naturales. Muchas veces los altares eran de tierra. ¿Por qué? ¿Alguien se acuerda? Ah, ustedes se colgaron. Pues ahora un examen esta vez. Porque Dios no quiere vivir en un templo hecho por manos humanas. No cabe. No cabe. Una de las cosas que quería enseñar era eso, ¿verdad? Muy bien. Tienen que ir para atrás y repasar su clase de esa noche. ¿Dónde estoy? 30. Entonces pues hacen el altar, pero ¿qué es lo que ellos van a hacer? Un culto. Y dedicarle ofrendas al Señor. Vamos a hablar de eso ya mismo. 32. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Gracias. 33. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaban de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, los había mandado antes para que bendijeren primeramente al pueblo de Israel. 34. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciera leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. ¿Por qué es importante hacer este culto después de la guerra, después de la batalla? Es como una acción de gracia. Bueno, es una acción de gracia. ¿Qué más? También para quemar todo lo que había quedado, no era como un sacrificio que ellos hicieron. Okay. Es una acción de gracia y se está extirpando el pecado del pueblo. ¿Ah? Purificación. Sí,
El mensaje que los israelitas le quieren mandar a todas las demás naciones del área es que Dios está con nosotros. No se fue, no estamos abandonados. El mismo Dios que nos dio la victoria antes de ayer, nos la dio hoy. Por si acaso. Por si acaso, ¿verdad? Muy bien. Pero como ustedes se dieron cuenta, tuvieron que esta gente entrar y matarlos a todos. Una exterminación completa. Igual que pasó en Jericó. A mucha gente se le hace difícil entender cómo el Dios de la Biblia los manda a exterminar así a todo el mundo. Suena muy cruel, ¿verdad que sí? Y yo empecé una pequeña discusión la semana pasada que vamos a terminarla hoy. Hoy van a ver la verdadera razón por la cual Dios da estas instrucciones. ¿Bien? Vámonos a Números capítulo 13. Por eso me acuerdo cuando estuvimos hablando de David y cuando David estaba huyendo, que donde quiera que él iba, él exterminaba todo. O sea, he estado pensando, escuchando todo esto, ¿verdad? Todo lo exterminaba. 13, capítulo 13. No, estos son los 12 espías originales que fueron a reconocer la tierra. Y ustedes saben que de esos 12 espías, ¿cuántos dieron un informe negativo? Malo. 10. Josué y Caleb dijeron, sí, podemos. Y los demás dijeron, no. ¿Sí? Vamos a repasar el informe original. Y a base de ese informe, nosotros vamos a poder entender cuál es el problema aquí que tienen los israelitas. Vamos a empezar a leer en el versículo 25. Y me van a perdonar, pero voy a leer la porción y entonces discutimos, ¿está bien? 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. O sea, trajeron la evidencia de que fluye leche y miel, ¿no? Y con todo eso dijeron, no vamos a entrar. A ver, 28. Esta es la razón por que ellos creen que no pueden entrar. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. ¿Alguien sabe quiénes son los hijos de Anac? Los gigantes. ¿De dónde vienen los gigantes? Estudiamos eso aquí también. Génesis capítulo 6. Los nefilín. Los nefilín. ¿Y qué querían hacer los nefilín? Hacer híbridos. ¿Se acuerdan? Era el cruce de los ángeles caídos con las mujeres humanas y nacieron los gigantes. Ese es el nefilín. Pues esos descendientes del nefilín están aquí todavía. Esos son los cananeos. Contra esa gente es que los israelitas están luchando y se están enfrentando. Y hay que estiparlos. Exterminados a todos. ¿Ven? Déjenme seguir leyendo. Versículo 29. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego. Caleb es de lo que dice, no, vamos para adelante, olvídense. Guerrero. Sí. Él dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, son los gigantes. 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos.
Ustedes saben que Dios trajo el diluvio para exterminar al Nefilim. Pero obviamente aquí pasan dos cosas, o hay sobrevivientes, o después del diluvio los ángeles caídos volvieron a hacer esto. Y este es el problema que Dios tiene con los cananeos, con la gente que habita en Palestina. La gente dice, pero ¿por qué Dios manda a esta gente a exterminarlos a todos? Este es el problema. Y no se puede dejar con vida, porque la intención del Nefilim, de los ángeles caídos, era contaminar la raza humana, ¿okay?, con un DNA angelical, demoníaco, y por eso Dios tuvo que traer el diluvio. Aquí los israelitas sencillamente son un instrumento de Dios para terminar ese trabajo. No son sencillamente seres humanos, son híbridos. Para darles un ejemplo, este es el problema que tiene David cuando se enfrenta a Goliat. Este grupo, esta generación de gigantes sobrevive muchos años. Y esto es una pugna entre ellos por mucho tiempo. ¿Sí? Esto es importante nosotros entenderlo. ¿Por qué no puedes dejar a las mujeres vivas? Porque las mujeres se están relacionando con estos ángeles. ¿Y por qué no puedes dejar a los hijos vivos? Son los híbridos. Hombres se van a convertir, exacto, se van a convertir en gigantes. ¿Entendió usted? Lo que luce como aparente crueldad, cuando usted ve lo que Dios está tratando de hacer, dice, muchas veces lo que falta es la explicación en nuestras iglesias, pero hermano, mi experiencia con el Señor es, Dios tiene una razón y un propósito con todo lo que hace, con todo. ¿Amén? ¿Qué era lo más que detestaba a Dios de este grupo? Que sacrificaban sus hijos al dios Moloch. El sacrificio era quemarlos vivos en fuego. Dios no toleraba eso y se acabó esto. Hay que extirparlos a todos. Y esto es una cosa que pasa de generación en generación. Y si nosotros no creemos eso, pues vamos a mirar el Medio Oriente y cómo esos padres y madres musulmanas, ¿verdad?, enseñan a los niños pequeñitos y los van indoctrinando que tienen que matar y tienen que suicidarse, ¿verdad? Eso es una cosa, por eso esa guerra no tiene fin. Es triste y lamentable, pero ahí es que está. Preguntas, comentarios, reacciones. Eso pasa hoy en día, pastor, cuando uno dice por qué le da pena o por qué Dios permite que estos países sufran de hambre, muerte. Y pues, ya sabemos que es porque no sabemos el propósito del Señor, porque el Señor lo permite. Eso que está diciendo nuestro hermano Víctor, mire lo que les voy a decir. Un poco de levadura leuda toda la masa. Muchas veces nuestros países centroamericanos y suramericanos, caribeños, vivimos en una pobreza, en unas condiciones tan difíciles. Como yo no quiero hablar de otros países, déjeme hablar del mío, Puerto Rico. Mire, con todo esto que pasa con María, siguen robando, siguen mintiendo, la corrupción a unos niveles increíbles. Y con todo y eso no se humillan y no se arrepienten. Yo quiero que usted sepa que su pecado le alcanzará. Su pecado le alcanzará. Olvídense de María. Ese no es el problema. Es que el Dios de toda la tierra ve las cosas. Son muchos de nuestros otros países en Centroamérica viven unas situaciones horribles. Pero es esto. Porque esa gente se la ha predicado al Evangelio. Nosotros sabemos. ¿Sí? Eso explica muchas veces las situaciones sociales y económicas en las cuales nosotros vivimos. El problema es que la gente se cree que los políticos son los que nos van a traer la solución. Y es que se esconden las cosas.
Dice el hombre que confía. Maldito el hombre que confía. Y la gente se fanatiza, ¿no? Y el partido. Eso, pon tu mirada en el cielo, man. ¿Está bien? ¿De dónde viene mi refugio? ¿De dónde viene mi aliento? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Olvidar la política. Estamos en el problema que estamos con la política. So, tenemos que comenzar a hablarnos, como hablamos al principio, los unos a los otros y exhortarnos y decir la verdad. Y explicarle que Jesús es la solución a nuestra vida, a nuestra iglesia, a nuestros países. Porque ya nos están callando, ¿no? Separación de iglesia y Estado. Yo quiero que usted sepa que ese es el disparate filosófico más grande. Nosotros no nos podemos callar ante ningún régimen, ningún gobierno. Cuando los cristianos de la iglesia primitiva comenzaron a anunciar el evangelio, les decían, hey, un momento, explíquenme ustedes a quién tenemos que obedecer, ¿a los hombres o a Dios? Nosotros obedecemos a Dios. Perdónenme, qué bueno que existe la Corte Suprema. Hay 9 individuos allí que se ponen una chaquetita de esas negras, ¿no? Qué bueno que estudiaron mucho. Les honramos y les respetamos. Pero ninguno de ellos murió en la cruz por nosotros. Amén. Yo estoy aquí, usted está aquí porque alguien subió al madero y derramó su sangre y su nombre es Jesús. Amén. Amén. Yo aprecio la Corte del Supremo lo dijo y eso así. No, yo soy un cristiano. Por encima de la Corte Suprema está nuestro Dios. Amén. Nosotros vamos a obedecer la palabra de Dios. ¿Bien? Entonces los pastores que se callan, allá esos problemas de ellos. No, pero es que voy a perder mi estatus. Y tú pierdes lo que tú pierdas, man. Pero sé fiel al Señor y proclama la palabra. ¿Okay? Y nosotros como cristianos no debemos callar. Estamos en una época muy, muy difícil, ¿no? La otra estrategia que el mundo usa es que, ¿qué? Oh, pero la mayoría decidió eso. Jesús es la minoría, es uno solo, pero sigue siendo el Señor. Amén. Si la mayoría me dice a mí, y eso fue lo que pasó, la mayoría le dijo a Moisés, queremos irnos a Egipto. Y Moisés, yo quiero que tú sepas que la mayoría manda. Aquí manda el jefe. Y si él dice que vamos para la tierra que fluye leche y miel, vamos para la tierra que fluye. Es cuestión de a quién escuchamos. ¿Okay? Ser fiel es importante en nuestra época. Y yo creo que nuestros países están como están porque no le hemos sido fieles al Señor. Y tenemos que tornarnos a sus caminos y regresar a sus caminos. Y hasta que no hagamos esto, hermano, nada de esto se va a enderezar. ¿Entiendes? Y si yo le estoy diciendo a usted que los políticos no son nuestra ayuda, allá vienen aquellos con la revolución. ¿Qué revolución? Ni el marxismo, ni el socialismo. La política no soluciona la cosa. Hay uno solo justo y es Dios. El ser humano no puede obrar la justicia de Dios. Hay que estar bien claro en estas cosas, ¿verdad? Estos pueblos, como vimos aquí, Jericó, Ai y los demás, están en los problemas que están porque ellos no querían abrirse al Señor. Entonces hay consecuencias. Eso era tan real 4.000, 5.000 años atrás como es real hoy. Nada ha cambiado. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Ven? ¿Algún último comentario, pregunta o reacción? ¿Estamos? Ok. Alaba lo que él vive. Vamos a estar puestos en pie. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.